la situación de que porque encontraron esos materiales ya prendieron el país. Porque yo no lo he visto, o sea, todavía. Pero básicamente esa es la cuestión de lo que hay. Y otra cosa, ¿por qué entraron con armas allí? Si es que se alega que entraron con armas. O sea, porque allí no había, que yo sepa, allí eran trabajadores lo que hay, allí no había gente armada. ¿Sabes? Para encartar que... Sí, levanta suspicacia. Se levanta suspicacia. Porque a lo mejor nosotros hemos hecho unos señalamientos de que aquí hay una falta de materiales para poder levantar el sistema eléctrico. Ricardo Macías se llama el Macías es el jefe de allí, ¿sabe? Pero yo pregunto, ¿será por eso? Porque la UTIEL ha hecho unos señalamientos. No, y hay todavía muchas interrogantes. Muchos compañeros pues se preocupan por la situación que estamos viviendo, de que en el momento, siempre había por ahí unos políticos que decían las crisis son oportunidades. Eso es así. Entonces, pero siempre digo, ¿oportunidades para quién? Para los oportunistas. Para oportunidades para los oportunistas. Sí. Y aquí estamos viendo, yo y muchos compañeros, muchos oportunistas. O sea que tengo el teléfono ahí inundado de mensajes que me han enviado. No puedo verlos todos ahora. Pero la realidad objetiva es, gente, tenemos que estar bien alerta, no entretenernos tenemos mucho trabajo que hacer y estamos haciéndolo, pero tenemos que también tener el oído en tierra, no muy pegadito para que no se nos llene de tierra, que podamos escuchar y sentir lo que pueda estar pasando para no nos coja nada por sorpresa. Y definitivamente que es mucho todavía, que muchas explicaciones que tiene que entonces dar el cuerpo de ingenieros sobre todo esto, porque no podemos hacer una abstracción o ignorar que el cuerpo de ingenieros de autoridad están asociados ahora mismo. Claro, los jefes de la autoridad que son responsables. Sí, fíjate, yo no sé para qué opine, porque la realidad objetiva es que ellos tienen un acuerdo de colaboración, pero entonces lo que vemos es que en vez de colaborar lo que hacen es una guerra lo que tienen entre ellos. El gobierno le tira al cuerpo de ingenieros y el cuerpo de ingenieros se defiende de esa forma. Ellos dicen, yo tengo la gente, tengo a todos, no hay materiales, pero tú lo tenías escondido. Entonces, ¿cuál es el asunto? Vamos a ver. ¿Tú tienes alguna teoría sobre ese asunto? No, yo realmente estoy tan sorprendido como ustedes, ¿verdad? De que situaciones como esta estén surgiendo en medio de una situación tan difícil como la que vive el pueblo de Puerto Rico. Pero yo creo que hay que exigir una explicación que sea creíble de parte de los jefes de la autoridad, las personas que están a cargo del área de transmisión y distribución, porque esos son materiales que están bajo ese directorado. Ellos alguna explicación tienen que dar. En ese sentido, yo tengo una teoría sobre eso, ¿verdad? Como ustedes saben, en el área de construcción, en los últimos años no hay proyectos de construcción. La autoridad no ha habido proyectos de construcción y los pocos trabajos de construcción que han surgido, la autoridad se lo encarga a la empresa privada. O sea, el trabajo que corresponde a la unidad apropiada de la UITICE es subcontratado en su totalidad y la autoridad ha estado utilizando esa unidad apropiada, que es de construcción, para quien serían esos materiales para construcción, para hacer trabajo de mantenimiento. Y si ese material que está ahí es material para mantenimiento, pues está ahí, lo estuvieron sacando por esa vía para evitar el confrontamiento con la defensa que vienen haciendo los compañeros celadores de línea de su trabajo cuando se le asigna a la otra unidad apropiada. Así que es muy probable esa sea la situación, pero quien tiene que explicarlo es el patrono. O sea, y esto es importante. Yo creo que la UTIEL tenemos que exigir públicamente una explicación a la autoridad, porque en este momento yo estoy seguro que miles de puertorriqueños se están cuestionando que existieran esos materiales y que la UTIEL, que ha estado reclamando que se le provea materiales para poder trabajar, estuviesen esos materiales ahí y que la UTIEL no hubiese hecho ninguna manifestación pública al respecto. Y obviamente no se hizo porque desconocíamos que existieran esos materiales ahí. Ese es el área de construcción y los empleados que elaboran ahí no son miembros de la unidad apropiada de la UTIEL. Son WITICE. Son de la UITICE. De hecho, en esa línea que José está planteando, tiene toda la razón, porque han sido tan infames algunos medios de comunicación donde atacan al presidente de nuestra organización
y atacan a las denuncias que hemos hecho nosotros referente a lo del asunto de los materiales, como que si nosotros estuviéramos tapando ese evento, si no teníamos el conocimiento, si lo hubiésemos tenido, si la autoridad y los directivos tenían conocimiento de que ese material está ahí, lo que pudieron haber hecho era haberlo sacado para haberlo distribuido en aquellas áreas donde ya se necesitaban, que obviamente sabemos que es en todo Puerto Rico, que se necesitan esos materiales. O sea, la realidad es que algún trambollo tenían para tratar de coartar o acallar nuestro sindicato. Esa es mi opinión sobre este asunto, Freddy. Sí, no, la realidad objetiva que hemos visto, como mencionó el compañero José, la autoridad dio, yo vi una explicación pero bien vaga sobre el asunto, y que pues entonces con lo que está pasando, pues como bien menciona, levanta hay más dudas que respuestas, y obviamente pues nosotros necesitamos respuestas y el país necesita respuestas, que mientras sigue este TGMNG, la gente sigue sin luz. Sí, pero un elemento que no podemos olvidar en este asunto de los materiales, José, sumándole al señalamiento que tú haces, es el hecho de la desconfianza total que hay en todos los procedimientos de la autoridad. Recuerden que se nombró un síndico para todos los efectos. En cada área importante de la autoridad hay una persona de fuera de la autoridad que es quien manda. Y para el asunto de compras y suministros hay un síndico. Yo no sé cómo se llama ahora, de momento se me escapa el nombre, pero hay un síndico que es el que está a cargo de todo lo que tiene que ver con compras y suministros en la autoridad, y con contratos y compras y qué sé yo. Así que eso es otro de los casitos que... Pero fíjate, ahora que Ricardo mencionó eso y me traíste a mi recuerdo que no es que hay un síndico, aparte de que hay un síndico allí, el cuerpo de ingeniero mismo está dentro de las oficinas de los almacenes de la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, no de ayer, no de este fin de semana, desde que ellos llegaron aquí. Ellos están allí, ellos tienen ellos tienen oficina en el edificio central, imagínate. Exacto, entonces de momento encuentran eso, pues alguien lo tenía escondido. Y yo creo que la explicación más lógica que podemos dar nosotros desde la experiencia nuestra, ¿no? es que ese material que estaba utilizando la autoridad para burlarse de su compromiso, su responsabilidad con el convenio colectivo de la UTIER, porque estaba asignando tareas a la unidad de construcción que son tareas que corresponden a la operación y mantenimiento de la autoridad. Eso es así. Eso es correcto. Bueno, aquí tengo la agenda hoy es larga, pero quiero darle también espacio a la compañera que nos acompaña la tarde de hoy para que nos hable un poquito de nuestro programa de trabajo social obrero, que es algo bien importante. Siempre recuerdo una frase que Ricardo menciona cuando se organizó el programa, y siempre lo menciona una compañera de allá de Mayagüez, que decía que, ¿cómo es que decía? Tú eres el que lo sabe decir bien. Y el nombre de la compañera también. La compañera Lilian, cuando estamos en este proceso de crear el programa, y como ustedes saben que en la UTIER, para la distribución o redistribución de las cuotas, tiene que haber una asamblea general, y como a Proxo se le asignó un dinero para su operación, en esa asamblea se levanta a la compañera Lilian de Mayagüez y señala que si en el proceso y en el trabajo que realiza Proxo, Programa de Trabajo Social Obrero, se salva una vida, si nosotros logramos salvar una vida, todo el dinero que nosotros invertamos en este proceso vale la pena. ¿Y cuántos años después, María? 29. 29 años después, nosotros tenemos la satisfacción de poder atestiguar que no una vida, varias vidas ha salvado nuestro programa de trabajo social obrero. Y para eso, pues quién mejor que su directora por los pasados años, nuestra compañera María López, para que nos hable un poquito del programa, el funcionamiento y cuáles son los medios, la forma que pueden tener los compañeros para acceder al mismo, solicitar servicio para ayuda. Claro que sí. Pues, buenas noches a todos y a todas.
Agradezco la oportunidad, ¿verdad?, que siempre nos dan en el espacio, y más todavía siempre hago el señalamiento de que no hay posibilidades, sino hay casualidades, en el sentido de que en este mes se cumplen 29 años de que el programa está brindándole servicio no solamente a los trabajadores y trabajadoras, sino también a la familia. Y en este periodo de tiempo que hemos estado enfrentándonos a la realidad que vive el país, con la visita no planificada de estos dos huracanes, pues ha sido una etapa de mucha convulsión, tanto en el país como también, ¿verdad?, toda la matrícula. Los servicios del programa están disponibles, y a veces los compañeros, por estar envueltos en su diario de trabajo, no sacan un tiempito para hacer una introspección y poder identificar áreas de necesidad. Por eso es que los servicios se le brindan también a la familia, que ellos pueden observar esas señales importantes de riesgo que puede prevenirse llamando al programa. Los servicios, como parte de la realidad, no tenemos ahora mismo electricidad, pero los servicios se pueden coordinar a través de los oficiales o presidentes de capítulo, o comunicándose directamente a los teléfonos oficiales del programa, que son nuestros celulares. Yo voy a dar el mío, con el 787-460-3237. Algo bien importante y que quería resaltar es que ante esta convulsión que está viviendo el país en estos momentos, compañeros trabajando 6, 7 días corridos, 12, 14 horas, muchas veces obviamos ese agotamiento, tanto físico como mental, y también las dinámicas que se dan a nivel del círculo familiar ante la ausencia constante de este trabajador, que está lidiando con muchas situaciones externas y que también pues se puede enfrentar a situaciones internas a nivel de las áreas de trabajo y de su familia. Es importante, y quería resaltar, que en los primeros 7 días de este año nuevo, que siempre lo vemos como una nueva oportunidad, y es real, pero no tenemos que esperar que llegue un nuevo año para verlo como una oportunidad. Yo creo que cada día es una nueva oportunidad para retomar en lo que realmente es importante. Pero en estos primeros 7 días, en Puerto Rico han habido 5 suicidios. Y cuando vemos la dinámica de esos suicidios, es importante el que nos detengamos y evaluemos. El llegar a un acto tan que impacta a tanta gente, es el elemento de la desesperanza en que esa persona piensa que no hay ninguna opción. Y yo quería aprovechar esta oportunidad porque nosotros, como parte de esta sociedad, y digo la UTIER y el programa, hemos vivido de cerca esa realidad y cómo ha trastocado a diferentes familias. Pues que nos demos la oportunidad de tocar puertas de servicio. El programa da los servicios que amerita tanto para la persona como para los miembros de su familia, y que si observan, si identifican alguna señal de riesgo, de cambios en el comportamiento, de agotamiento, de comentarios. Muchas veces escuchamos, pero no le damos la atención que amerita ese comentario que puede hacer una persona. Mejor es actuar para prevenir que tener que enfrentar este proceso tan difícil ante esta realidad que está viviendo el país. Así que quiero recalcar, los servicios están disponibles, servicios de consejería, de orientación, de intercesión, de intervención en crisis, tanto para trabajador como trabajadora, como para su familia.
los servicios que no podamos brindar por diferentes circunstancias, porque se requiere alguna intervención de otro tipo de profesional, se coordina, se refiere, se monitorea que el mismo responda a la necesidad particular del trabajador. Lo más importante es esa llamada o ese contacto. Los servicios están disponibles y esperamos que cada trabajador y trabajadora sea un eslabón para esa familia extendida que son cada uno de los trabajadores que están en las diferentes áreas de trabajo y que reciben diariamente en estos momentos la presión de un pueblo que está necesitado, pero que ellos posiblemente también carecen de lo que el pueblo está requiriendo. Y que esa tolerancia es como el llenar un globo, puede llegar el momento que explote. Ante esa posibilidad, lo importante es uno poder identificar, reconocer que necesitamos un tiempo, un descanso y ser responsable con uno, porque en la medida que uno es responsable con uno, es responsable también con las personas que están a nuestro alrededor, empezando por nuestros compañeros y nuestra familia. Así que estamos para servir allí en el programa con 787-460-3237, ese es mi número de celular oficial del programa. Y cuando nos llegue la electricidad, pues estaremos entonces retomando el teléfono de la oficina. No, y queremos también felicitar al programa de Protso y también a María. Yo recuerdo cuando hace ya un tiempito, cuando estuve presidente de capítulo, y junto al compañero Ricardo comenzamos un proyecto que lo empezamos allá en el área oeste de visita combinada, que era trabajamos salud y seguridad y prevención, manejo de conflictos, exacto, y todo eso que fueron muy bien acogidas por los compañeros, por la misma autoridad, participaban. Fuimos a todos los capítulos prácticamente, sí, a todas las técnicas. Sí, excepto una que otra técnica que pudo haberse quedado por alguna situación, pero comenzamos allá y fue tremendo proyecto. Sé que al final, obviamente, pues el camino se va afinando. Y al final pues sé que obviamente pues la dinámica pues era mucho mejor, pero que de verdad reconozco ese trabajo que se hizo y la valía que tiene nuestro programa de trabajo social, que es único en cuestión sindical en Puerto Rico, ¿verdad? Sí, eso es así. Estamos en eso. Algo más, María, que nos quiera aquí No, solamente estimular o promover que los compañeros, ¿verdad?, se cuiden. No hay nada más importante que su vida, y que reconozcan cuando necesiten un descanso, reconózcanlo y cuídense uno a los otros, que eso es esencial. Eso es lo que mencionas, María, de la señal es bien importante, porque a veces nosotros podemos puede ser belloneros o cogerlo vacilón y podemos ser quizás hasta sin saber un poco duro con algún compañero, y por eso tenemos que identificar esas señales, como bien menciona la compañera María, para saber, porque cuando siempre hay algún problema en las personas, normalmente nos envían algún mensaje, un clic, como dice uno, alguna señal de que algo no está bien, y que podamos identificarla, esa señal, y nuestro programa de trabajo social obrero, las compañeras ahí están, yo sé que están más que disponibles para ayudar. Y bien importante que cuando se acerquen a algún compañero, ¿verdad?, que se acerquen con un interés genuino de ayudar, de que, ¿verdad?, no es una cuestión de pegar vellones del vacilón y demás, sino que realmente demuestren un interés genuino, porque yo sé cuán difícil es para cada compañero cuando se ausenta o pierden a una persona que estuvo por años, días, mucho más tiempo. Yo siempre digo que uno comparte más con los compañeros de trabajo que con la familia de uno. Y más ahora en estos días que trabajamos 24, muchas horas. Eso es así que agradecemos la oportunidad. Bueno, pues le damos gracias a la compañera María por su participación y su orientación para nuestros compañeras y compañeros, y que sepan que tenemos ahí un programa único, innovador y bien dispuesto a ayudar a muchos compañeros, de lo cual yo soy testigo. Siempre recuerdo cuando allá suspendieron allá la ayuda que rápido el sindicato nos brindó a todos los compañeros en el manejo de las situaciones, desde lo emocional hasta lo económico y lo familiar, porque en eso, por eso se afecta a la familia, claro. Los afectados primarios, uno como proveedor pues cuando se corta ese vínculo. Siempre recuerdo que el compañero José Rivera hace unos años, no sé si él se acordará,
que eso fue como para el 2010 2011, yo lo llamé porque nosotros tuvimos un trabajo allá en Añasco, entonces estaban diciendo que nos iban a votar y nos iban a sumar, yo estaba azorado y llamé a José, y entonces José me dijo, acuérdate que para el trabajador, la pena capital para un trabajador es que le quiten el trabajo. Sí, no se me olvida eso, eso hace ya como 6 o 7 años que él me lo comentó, y porque es la realidad para el trabajador cuando obviamente pues y después la forma que lo hizo la autoridad que era entonces, pues sabemos que pudimos muchos de nosotros manejarlo gracias a la ayuda que nos brindó el programa y María y pues que formó un buen grupo allí, todos nos pudimos apoyar unos a otros, logramos esa unidad tan importante en ese momento. Y algo bien importante, ¿verdad? Para terminar, es que el compañero y el trabajador Utier desarrolla un sentido de orgullo y de pertenencia de lo que es su trabajo y de lo que es su agencia. Y eso es bien importante, el hecho de esas amenazas y demás, pues eso afecta emocionalmente a todo ser humano. Eso es así. Bueno, pues le agradecemos entonces a la compañera María López por su participación y sabe que siempre es muy bienvenida aquí en nuestro programa. Gracias. Gracias, Buenas noches. María. Sí. Gracias a usted. Bueno, compañeras y compañeros, era la compañera María López, directora de nuestro trabajo social obrero, y ahora pues nos acompañan aquí 2 distinguidos compañeros nuestros, porque como mencioné al principio, no hice más, no abundé más porque obviamente los compañeros tienen mucho más que yo que aportar en cuanto a su experiencia con el compañero Luis Lausel, y a esos efectos pues el compañero José Rivera, el compañero Ricardo, tratamos de contactar a otros compañeros que eran de ese tiempo, de ese término, no los pudimos localizar, pero sabemos que entonces José y Ricardo nos tienen muchas cosas a ver qué podemos cubrir en este tiempito que nos queda de programa, que podemos hablar sobre el compañero Luis. Como yo siempre hay muchas cosas que yo no sé de él. Yo siempre cuando me hablan de un líder de mucho tiempo, yo casi me pregunto ¿y qué plaza lo ocupaba? Siempre como qué es lo que él ocupaba, cómo empezó, qué posiciones ocupó y eso. Y entonces pues nada, lo tenemos con los compañeros para que nos den ahí sus impresiones y recuerdos, vivencias que tuvieron con el compañero Luis, para que las compañeras y compañeros que nos escuchan pues puedan tener un mejor cuadro sobre... Aquí tenemos nuestra enciclopedia. Y bueno, compañeros y compañeras, a la verdad que para mí me emociona hablar del compañero Lausel en estas circunstancias en que él ha partido para la eternidad. Y me emociona porque, en primer lugar, debo informarle rápidamente que Luis falleció en esta semana en Texas. Luis venía padeciendo de cáncer y falleció. En esta semana nos enteramos por un mensaje que publicara la compañera Mary J. Malavé, y yo llamé inmediatamente al compañero José bueno, me llamó un compañero, un amigo, el compañero Abelino, que no es UTIEL, pero está más pendiente de las cosas de la UTIEL que mucha gente. Me llamó inmediatamente, yo llamé al compañero José y José me confirmó que Mary J. lo había publicado en su página de Facebook. Desde ese momento pues nos empezamos a indagar y ya hemos descubierto que el compañero tenía cáncer terminal y que estaba viviendo entre México y Texas. Como todos ustedes saben, el compañero Luis en sus últimos años fundó un movimiento religioso y a eso pues se dedicó sus últimos días. Él estaba casado con una compañera, la compañera Priscila, quien falleció en Israel. Luis se había ido para Israel y allá falleció su compañera Priscila, quien había trabajado con nosotros en la Unión, había sido secretaria en la Unión unos años.
Y según me enteré a través de las redes, había vuelto a casarse con una persona de su congregación. Su cuerpo va a ser cremado. Yo no tengo información si lo van a traer en algún momento, van a traerlo a Puerto Rico. Realmente desconozco. No hemos tenido contacto con sus hijos. Y a la verdad es que Luis tiene y marca una importancia para todos los trabajadores y trabajadoras de Puerto Rico, en especial para los trabajadores de Lautier. En mi caso particular, yo considero a Luis mi maestro en los quehaceres laborales. Yo creo que Luis es un ícono que nos dio a todos nosotros, a esa cepa de trabajadores jóvenes que nos dimos a la tarea de devolverle la fuerza y el poder. No me había salido, no sé, había estado pensando cuál era la consigna. Que nos dimos a la tarea de devolverle a Lautier su fuerza y su poder en los años 70, junto a compañeros Carlos Reyes, Agustín de Jesús Montero, Jessica Quiñones, Carmín Pérez, Delio Montalvo Aranzamendi, Nemesio Juventud, Carmín Cepeda, Doña Gloria, Salvador Cruz, Valentín, José Valentín, un grupo que seguiremos mencionando en lo que va de programa, de compañeros y compañeras que nos dimos a la tarea de devolverle a Lautier su fuerza y su poder. Constituimos ese primer equipo de trabajo que llevó a Luis Lausela a la presidencia del capítulo de San Juan, y rápidamente yo tuve el privilegio de ser miembro de esa directiva, de esa primera directiva del capítulo de San Juan. Los que quieran tener mucha más información, pues pueden ver en el libro de los 70 años de lucha y resistencia de Lautier. Ahí se recoge información valiosa sobre ese extremo. Sí, yo creo que podemos hablar por mucho tiempo del compañero Lausel, de sus cualidades como líder, su dedicación durante los años que fue miembro de Lautier a trabajar sobre esa consigna de devuélvele a Lautier su fuerza y su poder. Y eso no fue gratis. Yo creo que el ejemplo que Luis nos dio, que todavía se mantiene y que yo trato de transmitirle a los compañeros que tienen las responsabilidades de dirigir la Unión al presente, es que para tú poder llevar adelante la lucha que tienen que llevar los trabajadores, tiene que hacerse organizadamente. Y organizadamente no quiere decir ser simplemente miembro de un sindicato, porque sindicatos hay montones de sindicatos, pero tienes que estar organizado. O sea, tú tienes que buscar la manera de que los trabajadores desde la base se organicen. Y lo importante del trabajo que se logró, no somos los que en un momento dado dimos la cara y damos la cara todavía, ¿verdad? Nosotros somos portavoces. Lo importante son los trabajos organizados en la base, los que día a día dan la lucha para defender su sindicato, para defender sus intereses como trabajadores. Y en el momento en que Luis Lausel y su grupo de trabajo hace su aparición, no solamente al interior de Lautier, en el movimiento obrero puertorriqueño se daba en Puerto Rico una gran batalla. Se retomaban las luchas de los trabajadores de la década del 40, del 30, del 40, que en la medida en que nuestro país se fue transformando y se dio toda esa época de gobierno del Partido Popular, prácticamente había desaparecido ese esfuerzo de organización sindical de los trabajadores, y mucho más, había desaparecido
la conciencia como clase en sí de los trabajadores para luchar por un país, para tener alguna esperanza de que el país respondiera a los intereses de la clase trabajadora. Y eso fue toda una maniobra política muy bien orquestada. Y en ese proceso se trajeron a Puerto Rico las uniones, llamaban internacionales, son las uniones norteamericanas. Ahí llegó la Seafarers International Union, la SIU, ahí llegaron los tronquistas, llegó la Boilermaker, vinieron y los trabajadores vieron cómo era la diferencia entre lo que era la historia, la poca historia que conocían, de las luchas que habían dado los trabajadores puertorriqueños de la caña, los zapateros, lo del tabaco, y vieron que estos no luchaban así, esto era de otra manera, y empezaron entonces, hubo un despertar y hubo una juventud que se envolvió en el movimiento obrero puertorriqueño y empezó toda una lucha para rescatar el sindicalismo y surgió el movimiento obrero unido. Y en medio de esa batalla y de esa lucha surgió ese equipo de trabajo liderado por Luis Lausel en Lautier. Y la historia de ese periodo de tiempo está por escribirse, no está escrita. Yo creo que tenemos una responsabilidad bien grande, los que todavía tenemos los recuerdos y tenemos todavía algunos documentos, de poner eso por escrito, de lo que se puede poner por escrito, para que la gente pueda conocer verdaderamente esa etapa que llevó a detener lo que está pasando hoy en nuestro país. Eso se planificó en la década del 70. En el caso específico de la Autoridad de Energía Eléctrica, el informe de Arturo el Pequeño, como le decía el compañero Lausel, Arthur D. Little. Destacamos de ese super resumen que hace José, unos valores que hicieron de ese equipo de trabajo, que hicieron de esa época, lo que al día de hoy ha hecho que nosotros nos mantengamos hasta el día de hoy. La educación de los trabajadores era fundamental, base, para que nosotros pudiéramos enfrentar el desafío que ese momento histórico supuso para nosotros los compañeros y compañeras de Lautier. Nosotros teníamos el boletín, se inició con un boletín que se llamaba el boletín Brecha, luego el boletín Línea Viva, que llegó y se convirtió a lo que es el periódico oficial de la Unión. Hay unos valores fundamentales que se recogían en nuestras consignas, como ese que se señala: devuélvele a Lautier la fuerza y su poder. Ese era el eslogan de campaña hacia la presidencia del Consejo Estatal. Pero había otro que era más fundamental que ese de devuélvele, que era: tú eres Lautier, participa y decide. Esa consigna fue con nosotros todo el tiempo, enmarcando unos elementos fundamentales para cualquier organización: la transparencia en las determinaciones que tomara la Unión, la democracia participativa y el carácter clasista que se le impuso, que se desarrolló en Lautier. Y el carácter clasista a lo que se refiere es al reconocimiento de nosotros como trabajadores y al reconocimiento de otros trabajadores en otros sindicatos, en otras áreas de nuestro país. Nosotros empezamos a darle un valor a nuestro sindicato, a cada trabajador desde su posición, no importa la posición que tú ocuparas. Ese sindicato era nuestro, es nuestro, lo dirigimos nosotros. Bueno, nosotros el carácter clasista lo llevamos a unos niveles donde nosotros nos sentábamos con los funcionarios de la autoridad de tú a tú. De tú a tú, sean abogados, sean ingenieros, lo que sea, de tú a tú. Nosotros defendemos nuestro sindicato, nosotros defendemos nosotros mismos, llevamos nuestros casos. Y ciertamente eso fue una época importantísima que marcó la diferencia. Otro elemento, José,
que es importante es la relación de Lautier con el pueblo, que eso fue algo también que se desarrolló fuertemente. Sí, definitivamente esa época fue fundamental para que los trabajadores pudiésemos entender lo que somos realmente. O sea, que no hay una diferencia entre nosotros y a quienes nosotros les servimos, porque somos el pueblo haciendo un trabajo que es fundamental, necesario para que podamos desarrollar el país. Y en ese sentido, esa identificación de pueblo, de lo que somos, de por qué lo hacemos, la importancia que tiene, no era una mera un fetichismo, ¿no? Era una realidad que teníamos que entender y que no entendíamos. Y lo que nos obliga, y nos damos cuenta inmediatamente, se da en una anécdota de algo que pasó. El presidente anterior de Lautier se había dado una negociación y como siempre, los ataques a la lucha de Lautier de parte de los patronos han estado presentes siempre. Y en aquel momento se le hicieron unas acusaciones de insensibilidad al presidente de Lautier por un reclamo económico que hacía, y el compañero que descanse en paz, Víctor Guillermo Fernández, dijo despampanadamente: a mí lo que me importa es el bolsillo de los trabajadores que yo represento. O sea, a mí no me importa el pueblo. Era lo que se desprendía de eso. Ya se pueden imaginar ustedes cómo nos cayó encima. Eso lo dijo ¿no? un presidente, el Víctor, que era presidente de la... Nosotros tuvimos que, partiendo de esa experiencia, educarnos nosotros mismos en el sentido de lo que nosotros somos, la responsabilidad que tenemos, y que sí, a nosotros sí nos importa el pueblo, porque nosotros somos ese pueblo. Y eso le dio un cambio total con el tiempo a lo que es la conciencia de la matrícula de Lautier, que todavía mucha gente no nos ve así, pero la realidad es que jamás ni nunca yo he escuchado a un compañero de Lautier a lo largo de 45 años vinculado a Lautier, y esas expresiones de este compañero fueron en el principio de que yo entré a formar parte de Lautier, volver a repetir una cosa como esa. Al contrario, las discusiones que se han dado y se dan al interior de nuestro sindicato, cuando nosotros defendemos como tenemos que defender nuestros derechos, es porque nosotros hemos sido ejemplo, no de que no nos importa el pueblo, es todo lo contrario, de porque nos importa el pueblo hemos tenido que sacrificarnos dando lucha para garantizarle a nuestro pueblo sus derechos. Y no hay un derecho más importante para un trabajador de Lautier que el pueblo tenga luz, que el pueblo reciba la energía y que la reciba al costo más barato posible. Ese ha sido el esfuerzo nuestro. Y fíjate que si alguien tiene dudas, nosotros pudimos haber explotado públicamente la situación de la autoridad, de que desde el 1989 no aumentó las tarifas, que estaba obligada a hacerlo. Y nosotros protegimos la imagen de la autoridad ante esa situación. Quienes nos acusan a nosotros de lo contrario son quienes utilizaron la autoridad y no se atrevieron a defender la empresa como tal, que era una responsabilidad de ellos como funcionarios públicos, el gobernador y todo su gabinete, y hicieron lo contrario de lo que tenían que hacer. Fue ponerle cargas que no le correspondían a la autoridad para, a través de la autoridad, meterle al pueblo a pagar cosas que no le correspondían a través de la factura. No hay un señalamiento que ahora esté discutiendo todo el mundo por ahí en términos críticos de la autoridad que nosotros no hayamos hecho durante todo este tiempo en referencia. Y eso se da a raíz de ese proceso de organización, de ese proceso de toma de conciencia que tuvimos nosotros en Lautier y que le debemos en gran medida a la figura de Luis Lauser Hernández, que hizo la diferencia. Recuerdo aquella anécdota de que un abogado de la autoridad lo vio, que Luis iba con su maletín subiendo las escalinatas. No vamos a hacerlo completo.
vamos a hacerlo completo. Yo traigo esa anécdota como una de las anécdotas que se pueden decir, ¿verdad? Rapidito, para ver si me da tiempo leer algo. Rapidito, mira, había una discusión y uno de los abogados de la autoridad era jefe de relaciones industriales, era Paco Gómez. el sobrino primo de Rafael Hernández Colón, Rafi Vázquez Colón. Exacto. Y había una controversia sobre un asunto que la UCER trató de negociarlo con el individuo y el individuo se trancó que no, que eso de ninguna manera se iba a hacer de esa forma. Y Luis hábilmente se comunicó con el director ejecutivo en aquel entonces, creo que era Negroni, y discutió con don Julio cuál era la situación, y don Julio le dio la razón a Luis. Le dijo, Luis, tú tienes razón, yo no veo por qué eso no se puede hacer de esa manera. Y Luis le dijo, pues llámese allá a Rafi y dígaselo, porque yo tengo una reunión programada, el Consejo Estatal tiene una reunión, ¿cómo se llama? Las reuniones esas, se reunían el Consejo Estatal completo con la autoridad, que se supone que junta consultiva. Una junta consultiva, y nos vamos a reunir allá, y fue el Consejo Estatal. Y entonces trajeron ese punto a discusión, y Rafi Vázquez Colón le dijo, ya yo te dije, Luis, que eso no hay forma de resolverlo. Y le dijo, chico, tú no me digas a mí que no hay forma de resolverlo, porque ya yo lo resolví. Yo hablé con tu jefe y él me dijo que yo tengo razón. Y se supone que él te ha llamado. Ah, pues él no me ha llamado, pues llámalo tú a él y pregúntale. Y se paró la reunión, se fue Rafi Vázquez Colón para allá, y fue y llamó y le dijeron, sí, no, eso yo lo discutí con la UCER y eso es así, eso va. Y el tipo se quedó enconchado, vino para acá. Cuando nos fuimos de esa reunión, iban por el pasillo en el edificio de la New York, que había muchas puertas que tú entrabas y por todas esas puertas daban al mismo sitio. Él fue a la última puerta. Cuando Luis pasó, le dijo, adiós abogado sin título, y la UCER se miró y le dijo, adiós título sin abogado. La verdad que Luis tenía una agilidad mental para sacárselas de la manga y hacer unos señalamientos increíbles. Pero antes de concluir, yo quisiera, el compañero Erasto Saya escribió en la memoria del compañero Lauser. No tengo la oportunidad de leerlo completo, pero voy a leer parte de lo que escribiera y me enviara apenas hace unos minutos el compañero Erasto Saya ante la partida del compañero Lauser, y como él señala, ante el silencio del movimiento obrero en general que hay en estos tiempos tan difíciles. El compañero Erasto hace mención a una conversación que tuvo con el compañero Lauser, momentos en que se celebraba el 70 aniversario de Lautier. Destacó, y ya estoy citando el artículo que escribe el compañero, destaco de esa conversación un hecho que a mi juicio constituye uno de sus más importantes legados. Desde su óptica religiosa, Luis valoraba y reconocía como válida y pertinente cada una de las expresiones y acciones que desarrolló en cada una de las etapas de su vida. Contrario a la gran mayoría de los líderes religiosos, Luis no miraba su pasado como una contradicción de su presente, donde vivía entregado con la dedicación y compromiso que le caracterizó siempre a la divulgación de la palabra de Dios. Consciente y consecuente con cada una de sus vivencias, la lucidez con la cual el compañero resumía sus luchas y quehaceres pasados y presentes quedaban enmarcados en un solo propósito: la búsqueda de la justicia social y la felicidad de los seres humanos. Nuestro escenario para la conversación fue la iglesia donde rendía su quehacer pastoral, un humilde templo donde él, junto a su compañera, se dirigía a sus hermanos y hermanas, y cuyas características más notables era la pared del fondo del altar. Esta pared era una inmensa y lustroso cristal a través del cual se visualizaba el paisaje campestre, su humilde residencia y la transparencia de su espíritu. De estatura física promedio, el dirigente sindical, el político, el religioso se agiganta en sus recuerdos, donde permanecerá como el líder de gran estatura moral
que siempre decidió vivir a la altura de las circunstancias que le presentó la vida. La gloria eterna sea para los que luchan y nunca se rinden. Erasto Saya Núñez. Sí, yo creo que muy pertinente las palabras de Erasto. Todos nosotros tenemos que testimoniar la humildad de Luis en el fondo, ¿no? Luis era un hombre humilde. Nunca vivió. Ahora había que fajarse para discutir con él, había que fajarse de verdad, porque no era fácil. Era bien humilde, pero tú tenías que fajarte y tenías que argumentar bien. No, definitivamente, tú para tener una discusión con Luis tenías que estar preparado, y tenías que tener aguante, porque así era la cosa. Y nosotros tuvimos diferencias, tuvimos situaciones donde estuvimos encontrados, estuvimos de frente. Y en aquella decisión cruel, aquella decisión que nadie jamás podrá perdonarle a los políticos que lo indujeron a una candidatura a la gobernación a destiempo. No es que no tengamos esa posibilidad. A destiempo, en el caso del compañero Lausel y de cualquier otro dirigente, cuando se estaba formando verdaderamente un movimiento de los trabajadores hacia la consecución de un ideal político, de una transformación política de la sociedad, utilizaron a destiempo la figura del compañero Lausel en una candidatura que no tenía ninguna intención de parte de ellos de que Lausel obtuviera ningún puesto. Era que le sirviera le abriera la puerta para ellos ocupar los puestos que sí verdaderamente había posibilidad de tener en aquel momento. Lo usaron al compañero, y eso creó un cisma dentro de nuestro sindicato. Nosotros defendimos a capa y espada. Yo no diría un cisma, yo diría una diferencia fuerte en el grupo, porque se nos respetó el hecho de que nosotros disintiéramos, porque Carlos Reyes Dávila, José Rivera, Ricardo Santos encabezaron la oposición fuerte a esa determinación. Ocasionó porque dejó unas heridas significativas, y parte de ese equipo de trabajo se vio afectado. Nunca volvió a ser el equipo de trabajo a partir de esa discusión que se tuvo, y que fue una discusión que duró cerca de 20 horas sin parar, discutiendo, tratando de evitar que sucediera lo que... El tiempo nos dio la razón, y muchos de esos compañeros que no estaban de acuerdo con la posición de los que nos oponíamos a esa postulación de Lausel, con el tiempo reconocieron la equivocación, por lo que tú señalas del destiempo de esa postulación. Gente, la verdad es que la historia es importante en la medida en que nosotros la conozcamos, para no repetir los errores que pudieran haberse cometido, y para nosotros repetir los aciertos que se pudieron haber realizado. Y esta historia de Lautier, que marca después de Lausel, que pudiéramos dividir la historia de Lautier antes de Lausel y después de Lausel, todo ese tiempo es fundamental para que la gente que hoy tiene la responsabilidad de dar la lucha, la dé, porque esto no comenzó ahora con Jaramillo, esto comenzó desde antes de Lausel, toda esa ofensiva del patrono para quitarnos nuestros derechos. Que descansen en paz, Luis Lausel. Que descansen. Bueno, vamos entonces estamos ya concluyendo el programa, vamos entonces a concluir con la lectura de la que era aquí para el compañero Luis Lausel Hernández, presidente de Lautier del 77 al 80. La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego de Puerto Rico, UTIER, el Consejo Estatal, su Consejo Delegado y la Matrícula de Activos y Jubilados, expresa su más sentido pésame a su esposa, hijos e hijas y demás familiares ante el paso de la eternidad de nuestro compañero Luis Lausel Hernández. Lausel marcó una época en nuestro sindicato, sembró las semillas de lucha y resistencia en momentos en que el patrono gobierno inicia su ofensiva para despojar trabajadores y trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica de sus derechos de convenio alcanzados desde 1942. Dirigió la formación de una nueva UTIER democrática, participativa y clasista. Gracias, Lausel, por tu trabajo y lucha a favor de la clase obrera. Te recordaremos siempre, honremos a nuestros muertos luchando por los vivos.
nuestros compañeros la usen. Bueno, seguiremos luchando, gente. Esto no se acaba aquí. Yo creo que debemos considerar tener alguna posibilidad donde nos podamos reunir a discutir y a recoger todas esas anécdotas que marcaron el paso de Luis Lausel Hernández por este universo nuestro. Y yo creo que sería muy propio la lucha y los golpes que hemos recibido y que estamos recibiendo los trabajadores y trabajadoras de la Autoridad de Energía Eléctrica, como decíamos ahorita, comenzaron hace mucho tiempo. Y la resistencia y la lucha que hemos dado los trabajadores y trabajadoras de la UTIER, pues ya ustedes ven el fruto que hemos obtenido. Gracias, Luis, por tu lucha, por tu trabajo, y sigamos en lucha. Eso es así. Bueno, nos despedimos entonces, compañeros y compañeros, en el programa de hoy. Y nos vemos la próxima semana. Lucha sí, entrégalo. Obreros unidos, jamás serán vencidos. Esperamos que nuestro Ricardo, tú no cambias. como trabajadores y trabajadoras Bueno, yo yo tenía que mencionar eso transformar esa realidad de la en nuestros candidatura centros de trabajo.